La religiosidad popular surge desde los comienzos del cristianismo y ha contribuido a la elaboración teológica de la Iglesia porque la experiencia de fe vivida por las comunidades cristianas en su vida cotidiana ha sido la base de la reflexión teológica eclesial. En América Latina y el Caribe es una de las riquezas más fuertes y sólidas que poseen nuestros pueblos de vivir su fe y expresarla ricamente en medio de su cultura. A través de la evangelización de los misioneros y laicos que predicaban la palabra de Dios y de las imágenes de Jesús y de la Virgen María, la fe católica se fue haciendo carne en la vida cotidiana, dándole rostro al etos cultural de los pueblos que fueron creados y bautizados con nombres cristianos. La realidad del mestizaje de las razas es una muestra de nuestra originalidad histórica cultural. La piedad popular se encuentra en el alma de nuestros pueblos y es lugar de encuentro con Jesús. ¿Cómo podemos definir los términos de la religiosidad popular? Existen muchas maneras de describir la religiosidad popular. Para ello es preciso definir la fe popular, que es la manifestación o expresión de la fe religiosa de un grupo de personas en acontecimientos que los identifica como pueblo y se expresa en una cultura. ¿Cómo se manifiesta la fe popular? Se hace visible en la religiosidad popular, que es la actuación popular de la única religión cristiana, es decir, de la fe vivida, expresada a través de la cultura del pueblo. Para Juan Pablo II, la religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretando e interpelando la sensibilidad de los participantes de manera viva y eficaz. Antes del Concilio Vaticano II, se la consideraba como espacios a evangelizar para corregir errores y para adoctrinar. Luego se comenzó a ver su riqueza y también se destacan algunas características donde se transmiten los valores a través de la familia y en especial por medio de las mujeres, que son las que más enseñan las prácticas cristianas a los demás miembros de la familia y de la sociedad. Si bien el Concilio Vaticano II no abordó directamente la religiosidad popular, posibilitó la reflexión sobre la misma al hablar de ejercicios piadosos, de cultura, de religión, de la Iglesia del pueblo como pueblo de Dios y de los laicos. El Concilio Plenario Latinoamericano en 1899 reconoce las características religiosas del pueblo que se expresaba en diversas prácticas, tales como el culto a las imágenes, las reliquias, las peregrinaciones, las devociones, entre otras, aceptándolas como expresiones naturales de la fe del pueblo. En la Conferencia de Río de Janeiro de 1955, los obispos aprecian el don de la fe católica, que la consideran un patrimonio común de las naciones que es preciso acrecentarla para que se integre al pensamiento, las costumbres, las instituciones de nuestro continente. En Medellín se valoró y se formaron comisiones de estudio en distintos países latinoamericanos. A esto se añade el documento del CELAN de 1976, que trata específicamente sobre la religiosidad popular, y el documento de Pablo VI, Evangelii Nunciandi, que destaca sus atributos y aquellas situaciones que ponen en alerta a la Iglesia para que no caiga en desviaciones. El documento de Puebla la incorpora dentro de la cultura. Dice que contiene frutos del Evangelio, que son una fuerza activamente evangelizadora. Santo Domingo la describe como una forma inculturada del catolicismo y la quinta conferencia celebrada en Aparecida, en un santuario mariano, indica la valoración que se le da a la religiosidad popular como un precioso tesoro. Reconoce su mística, su espiritualidad popular, valorando el sensu fidelium de los creyentes y afirmando que es espacio de encuentro con Jesucristo y le da un lugar destacado a la piedad mariana. ¿Y cuáles son las características de la religiosidad popular? La religiosidad popular se expresa
expresa la experiencia religiosa en símbolos, en historias míticas y se mueve dentro del conocimiento del sentido común y del drama. Para comprender su complejidad es necesario un estudio interdisciplinar que descubra el lenguaje simbólico, que es muy rico, y también todas sus expresiones que en su mayoría se manifiestan a través del cuerpo. Tales expresiones son la peregrinación, la caminata de rodillas, los bailes, los cantos, los escritos, las ofrendas con flores, el prender velas, los rezos. Las fiestas patronales son lúdicas, atraen multitudes, se hacen parte del lugar donde se realizan, dándole una característica y revitalizando la zona en la que se realizan. Son hechos sociales que también son utilizados por la política para convencer a sus adeptos. Se ha originado la religiosidad popular en ambientes rurales y ha migrado a la ciudad representando un desafío para su supervivencia. Según Luis Maldonado, destaca el aspecto laical, espontáneo, crítico y antijerárquico. Si bien en su origen las devociones son creadas por el clero, al fomentar las hermandades y las cofradías que están en manos de los laicos, se van independizando del mismo, adquiriendo autonomía. Sus pobladores las asumen como propia y cada año las fiestas patronales le dan vida y dinamizan la fe hacia la devoción. Otra de las características es la dimensión política de la fe popular, que se manifiesta en expresiones concretas de lucha por la justicia, de liberación, como rechazo a las dictaduras, las muertes violentas, la inseguridad u otras situaciones relacionadas con la vida en comunidad y con el bienestar común. El Papa Francisco y la religiosidad popular. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, habla de la piedad popular siguiendo los lineamientos del documento de Aparecida y la definición de Evangelium Nunciandi de Pablo VI. Dice que refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Exhorta a evangelizar las culturas donde se encuentra la piedad popular, que la describe como una verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios en permanente desarrollo, donde el Espíritu Santo es el agente principal. Esa presencia silenciosa del Espíritu es el sensu fidei que le otorga a los cristianos una cierta familiaridad con las realidades divinas y una sabiduría para captarlas intuitivamente. Reconoce que el caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador. Enumera algunas debilidades que necesitan ser sanadas por el Evangelio, confiando en la piedad popular como punto de partida para sanarlas y liberarlas. Invita a un discernimiento de las prácticas devocionales cristianas que se absolutizan y llevan al individualismo. Previene sobre la ruptura de la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo católico que viene aumentando en las últimas décadas. Destaca las características de la Iglesia mariana como una madre de corazón abierto y casa siempre abierta para todos. Afirma que hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque la Virgen atrae por convicción, como se observa en los santuarios marianos. Nos lleva a observar en silencio la acción de Dios que siempre supera nuestras expectativas y planes organizados para ponernos en movimiento y continuar el camino de la fe.